Ojo, averiguá, informate, compará, anda a una consulta, anda a otra consulta. Si no tenés empatía y no sentís que soy tu cirujano, no soy tu cirujano, punto. Vos como paciente, ¿qué querés consumir? Bueno, Rocky, segundo bloque de info, de data, de conocerte un poco más, qué hay de la persona detrás del el gran cirujano reconocido. A ver, me comentabas en el bloque anterior todo el proceso de residencia, primeras impresiones cuando entrabas a operar, cómo tu vida se reducía durante muchos años estar ahí adentro, hasta que en algún momento eso termina y sale la parte profesional, los primeros pasos que es un profesionalismo raro porque por otro lado ya tenés como un montón de experiencia, que no suele pasar siempre. Tal cual. Digo, ¿cómo fue ese proceso? Si te quedaste acá, te fuiste afuera, ¿cómo fue ese camino? Bueno, en ese proceso un poco vas despertando en la residencia, ¿sí? O sea, la básica, que es la primera etapa de, digamos, de formación final, es la más dura, es la que de alguna forma los primeros 2, 3 años a veces no te permite tener vida social o no te la permitís porque querés justamente profundizar el conocimiento y adquirir experiencia. Aunque ya estás en condiciones de repente desde el punto de vista práctico de poder tener tu trabajo particular, de salirte de la residencia, no es lo recomendable porque, bueno, la idea es terminar la formación, es tener tu título de especialista, es estar respaldados de todo punto de vista y a partir de ahí entonces largarte. Aclaro esto ¿por qué? Porque en el último año de la residencia ya tenés suficiente conocimiento como para poder justamente ayudar a educar a todos los residentes en sus diferentes años que están por debajo tuyo. Y eso te da más tiempo. Entonces, la residencia también tiene preestablecido que a partir de ese momento, durante ese año, vos puedas pensar en hacer lo que se llaman rotaciones en el exterior o en el interior, o sea, donde vos quieras, o sea, puede ser en la misma ciudad, en otro servicio que a vos te interese, ya un poco visualizando cuál sería la especialidad que a vos te gustaría desarrollar después en el futuro. Entonces lo haces con doble intención. Por un lado, desde el punto de vista formativo, a ver cómo es otra escuela, cómo es otro hospital, cómo piensan, cómo razonan, cómo te puede eso nutrir. Pero por otro lado, abriendo un poco la posibilidad que si ese es el lugar donde te gustaría después seguir la formación, ya te conozcan, ya sepan Claro. quién sos, ya abras puertas y que se haga mucho más amigable ese proceso. En mi caso personal, nosotros teníamos la opción de hacer una sola rotación y entonces, nada, lo que hice yo en lo personal fue sumar mis vacaciones, que por suerte teníamos una buena cantidad de días de vacaciones, a lo que sería el tiempo de rotación y entonces hice una rotación mucho más extendida, ¿sí? Mucho más amplia. Y aprovechando las vacaciones de otro año, hice de alguna manera una doble rotación, ¿sí? Dije, bueno, quiero explorar definitivamente la cirugía plástica. Yo quería hacer cirugía plástica, tenía muy claro eso. De hecho, cuando elijo el bancario, lo elijo porque tenían cirugía plástica, no en el servicio, pero sí pude hacerme amigo de, digamos, de la gente, digamos, que trabajaba en cirugía plástica y fuera de mi horario de residente tuve la oportunidad de compartir con ellos consultorios, compartir cirugía, o sea, ya ir sumándome. Después, en otro momento te cuento un poco qué es lo que hice fuera de la residencia y ya desde la medicina inclusive dentro de cirugía plástica con un gran maestro que hoy ya no está con nosotros. Eh, entonces aproveché ese tiempo y dije, bueno, voy a explorar a ver qué tanto me gusta y dije, ¿dónde me gustaría hacer la residencia? Y dije, inicialmente creería, y yo creía que en ese momento era el momento, era el lugar, dije, la quiero hacer con quien consideramos era el número uno, este profesor Ivo Pitangui en Río de Janeiro, en Brasil, y dije, voy a rotar con él para tener esa primera experiencia y ver de qué se trata. Bueno, hago la rotación, por supuesto tenías que movilizarte vos solo, no es que el servicio te hacía No, el no. contacto, no, tenías que vos mandar carta, escribir, etcétera, yo, y lograr que te aceptaran. Bueno, logré eso y cuando estoy allá y estoy rotando, tuve la oportunidad de conocerlo, verlo operar, o sea, no lo ayudé, pero sí pude compartir con él y después sí, ellos tienen un sistema de rotación que te integran con los residentes, con lo cual te permiten participar en las cirugías, ayudar en las cirugías que son las formativas de los mismos residentes en cirugía plástica. Acuérdate que son todos cirujanos Sí. generales que están haciendo una especialidad posbásica, que es cirugía plástica, con lo cual todos tienen la habilidad quirúrgica de cirujano general, por lo tanto quienes rotamos también la tenemos, y te estás incorporando a una posbásica. En el transcurso pegué tan buena onda con Marisani, era su mano derecha,
Y tan buena onda que le dije, bueno, claramente acá quiero hacer la residencia, etcétera. No sé por qué razón, la verdad que ya no recuerdo, pasó tanto tiempo. Se habían cerrado las residencias para extranjeros, los cupos para extranjeros, por una cuestión aparentemente legislativa. Pero eran tantas las ganas que tenía yo de ir a hacer la residencia allá que no me olvido más. Marizani me dice, mirá, si vos querés realmente tener la posibilidad, tendrías que ir a hablar con tal concejal o tal diputado, no me acuerdo bien qué pasó, bueno, pero tenía que moverme yo, a ver si vos lográs esto. Bueno, el asunto es que hice todo lo que me pidió que haga, fui, rompí los cocos a todo el mundo, sé yo. No lo logré para mí porque en ese momento no se habilitó, pero un año después se terminó habilitando nuevamente. Mirá. Se ve que no habría sido el único, seguramente así como yo han habido otros y terminaron haciendo lo mismo y lograron que se abriera la residencia. La otra residencia que hice, con lo cual ahí me di cuenta que la cirugía plástica me encantaba, ¿sí? Y ahí se hacía mucho estética, ¿sí? Reparadora muy poco, por lo menos lo que yo vi en el momento en que fui. Más allá que la experiencia en sí de compartir con chicos de todo el mundo, porque los residentes eran de todo el mundo, los rotantes también, fue una experiencia que me sumó por todos lados. Y me permitió afianzar que estaba en el camino correcto. La otra residencia, la otra rotación que hice fue en cirugía oncológica reconstructiva en mamas. Eso lo hice en Milán, ¿sí? Y ahí fue cuando pude realmente darme cuenta que cuando vos estás en un centro que tiene todos los recursos, que tiene todas las posibilidades, esto era el Instituto Nacional del Tumor en Milán, ahí realmente dije, claro, cuando vos tenés todo, podés hacer lo que sea. O sea, vos imaginate que en el quirófano tenemos que reconstruir una mama después de una mastectomía, o ya cuando se había planificado la reconstrucción en un segundo tiempo, tenías en el quirófano un placar enorme con todos los diferentes tipos de prótesis, de probadores, etcétera. O sea, hacías una cirugía de muy alto vuelo, que incluso al día de hoy tampoco existe acá en la Argentina. O sea, ese tipo de cirugías de esa manera no la podés hacer. Hoy la reemplazamos con la inteligencia artificial y la simulación, pero eso es algo muy reciente. O sea, Claro. durante muchos años trabajamos con lo justo y con la interpretación que uno podía hacer, digamos, en la consulta previa al quirófano o en las consultas previas a la cirugía. Con lo cual, en esa formación, realmente consolidé mi vocación de hacer cirugía plástica, pero le tomé un gustito particular a lo que era la parte reconstructiva, esa parte oncológica que, si bien en cirugía general yo lo había visto, solamente lo había visto en la parte de gastro, ¿sí? En la parte de gastrointestinal, o sea, en el resto no había, y algo en tórax, el resto no había visto, digamos, con tanta profundidad. Entonces dije, bueno, me quedó esa cosita y no tenía muy claro si iba por directamente a hacer plástica o si quería hacer un paso previo en oncología. Tampoco tenía mucha información acá en Argentina, pero estando allá me enteré que existe el Instituto Rofo en Argentina. Si bien lo tenía, qué sé yo, pero me enteré como formación realmente muy sólida porque ya habían pasado otros cirujanos por ese instituto y que habían terminado también, también acá. Y ahí fue cuando dije, bueno, evidentemente esto tengo que pulirlo y bueno, y cuando terminé general, inmediatamente me presenté a hacer cirugía oncológica en el Instituto Rofo. Tuve la suerte de ingresar, porque la verdad que ingresan muy pocos cirujanos, 4 nada más por año, y eso realmente es un número muy chiquito para una demanda muy alta a nivel nacional. Y la verdad que fue una experiencia superadora, la expectativa superó totalmente porque digo, wow, o sea, realmente te consolida, ¿sí? Como cirujano integral, porque es aplicar toda la cirugía general a la oncología y donde empezás a interactuar con todas las diferentes especialidades que, nada, que ven al ser humano como un todo y que te tratan con una humanidad. O sea, es un servicio que a pesar de los pocos recursos que te ofrece nuestro país para una institución como esa, la calidad humana desde la persona, desde el portero, desde el de seguridad de la puerta, hasta la última persona que genera la limpieza o hasta el mismo director en su momento, el profesor Pradera. O sea, vos decís, hola, esto realmente es algo que yo desconocía que existía a este nivel, o sea, a nivel formativo, académico, quirúrgico, operábamos de todo, rotás por todas las áreas del cuerpo humano, donde ves la patología en forma integral, donde tratás a la persona como un ser humano realmente, que te comprometés con su dolor y buscas ayudarlos de todo punto de vista. Es más, a veces eso te genera me generó a mí en lo personal un condicionamiento a querer hacer de más, porque realmente querés que viva, querés que se salve, querés que no la pase tan mal. Nada, fue una experiencia increíble. Y eso me consolidó, sinceramente, desde el punto de vista de la formación, para nada. Después ir a plástica
y ir realmente con mucho conocimiento, porque una particularidad que tenía y que tiene el ROFO es que dentro de cada servicio también tenés un área, ¿sí? Algunos están más afianzados y en otros no tanto, en otros es más sutil, con la parte reconstructiva. Entonces, no es que solamente planifican una resección oncológica y que quede lo que quede y no importa, sino que además hay una vuelta de rosca para decir, che, vea, hagamos esta resección, pero dejemos vitales tal o cual estructura anatómica para después poder reconstruirlo y de esa manera darle una oportunidad de calidad de vida a la persona después de haber hecho una resección. Entonces, yo tenía ese conocimiento y esa formación la tuve. Por supuesto que no llegás al nivel de ellos porque son tus profes, estás rotando cada 4 meses cambiando de especialidad, pero por lo menos la información y el concepto quedan clarísimos. Con lo cual es muy gracioso porque a partir de ahí digo, bueno, hago plástica y cuando voy a hacer plástica, ahí empezando en plástica, empiezo como una etapa en la cual inicialmente me dicen, estás demasiado formado, no tiene sentido. Y bueno, yo les hago ver desde mi humanidad, digo, yo puedo estar hiperformado en general y oncológica, y si querés algo en reconstructiva, pero yo quiero ser cirujano plástico. O sea, y de ese lugar, bueno, me dieron la oportunidad. La estoy haciendo cortísima, esto fue bastante largo, tuve idas y vueltas, etcétera, pero no importa, no viene al caso. Y me terminó formando en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires en la especialidad de cirugía plástica. Siempre fui haciendo todo simultáneo con la carrera, digamos, docente, o sea, con la carrera universitaria de la especialidad. Entonces, tenés el título de la residencia, la parte práctica y docente de la residencia, y también tenés el título del conocimiento y toda la parte teórica que te da el título de la facultad. Y ahí tuve la oportunidad de rotar también. O sea, llegó el momento de rotar, respondiendo, digamos, la línea de preguntas de la formación. Y bueno, y ahí decidí, tuve la suerte, enorme suerte de conocer a quien yo considero mi gran guía en mi profesión. Porque yo tuve una primera etapa, te la hago cortísima, durante toda la carrera de medicina, que conocí a Daniel Grill, un gran cirujano plástico, a través de una amistad de mi padre. Y entonces cuando él me abrió las puertas para que viera cómo era el mundo de la cirugía plástica, ¿sí? Entonces durante toda la carrera, o gran parte de ella, pude ir a su consultorio, ver cómo eran las consultas, ver cómo era el quirófano, ver cómo era el movimiento. Entonces, me empapé de la cirugía plástica desde muy chico, digamos, en la medicina, y eso me permitió tener muy claro qué es lo que quería. Pero fui afianzando esa decisión a medida que fui terminando la carrera, haciendo la especialidad, etcétera, etcétera. Y el gran vuelco, mi giro final fue acá, porque ya 3 especialidades encima, ya con una edad diferente, más maduro, queriendo, digamos, avanzar y aplicar todo este conocimiento, me faltaba lo que no había tenido hasta ahora, que era que alguien me bajara a tierra y me dijera, che, mirá, la cirugía plástica, para que vos vivas de la cirugía plástica, tenés que encararla de esta manera. Así tenés que armar un consultorio, así tenés que, digamos, tener una consulta con los pacientes. Esta es la forma concreta, digamos, de guiar a un paciente a que pueda operarse o no. Estas son las opciones potenciales que te podrías darle. Y a partir de ahí, de alguna forma me enseñó cómo era el modelo digamos, profesional para poder desarrollar la especialidad. Y, y bueno, ahí lo conozco a Ramón Vilarrovira y él me abre las puertas de su conocimiento. O sea, hicimos una gran amistad, yo lo considero, no sé si como un padre, porque por ahí la edad no da para que sea un padre, pero sí lo considero como tal. O sea, porque de alguna forma en mí fue quien terminó de modelarme, ¿sí? Como especialista. Y me terminó de demostrar todas las herramientas que yo necesitaba para terminar de bajar a tierra toda la información y conocimiento que tenía. Que era mucho, pero faltaba orden, faltaba algo que me dijera, bueno, esto es lo que podés hacer. Claro, cambiar la etapa de tu carrera, digamos. Totalmente. A ver, te llevo un poquito más para atrás. Dale. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando pasás de estar policlínico acá en Buenos Aires, asistir en guardias de la provincia de Buenos Aires, te da una situación muy crítica, de la nada el mejor cirujano de Río de Janeiro, Milán, volvés acá? ¿Cómo te genera la idiosincrasia del cirujano eso, digo? Porque sin duda todas esas experiencias te deben haber dado mucho conocimiento técnico, experiencias, esto que contabas, mirá, acceso a un montón de cosas que nunca más las vi o que tal vez en Argentina no es posible, pero
desde tu cabeza como cirujano, ¿qué genera eso? Porque imagino que conocer tantos contrastes te debe perfilar mucho después tu personalidad como profesional. No, ni hablar, ni hablar. Mira, yo lo dividiría como en dos áreas o en dos capítulos que están integrados, obviamente, pero por un lado, definitivamente eso hizo que mi personalidad fuera mucho más humanista de lo que naturalmente como cirujano puedo hacer. ¿Por qué? A ver, ya en la carrera, yendo a la Universidad de El Salvador, que de hecho teníamos materias que están vinculadas, ¿entendés?, a la religión, al catolicismo, etcétera. Entonces, de alguna forma ya te están inconscientemente o conscientemente dando un criterio de humanidad, pro vida, etcétera, muy claro. Pero el hecho de estos contrastes que vos nombrás fue lo que me permitió a mí como consolidar todo ese conocimiento teórico que me dieron. O sea, en la facultad me dieron el conocimiento teórico. Después vos con eso haces lo que quieras, pero cuando en la práctica me encuentro con personas de una humildad extrema a una riqueza extrema, ¿sí? Y que cuando los tenés como pacientes son iguales, Claro. es lo mismo. Ujú. Porque frente a la enfermedad o frente al dolor o frente al problema de salud, somos todos iguales. Claro. No importa si estás bañado en oro o si te falta todo. La humanidad es la misma. Entonces, eso hace que vos te transformes en una persona mucho más íntegra. El paso por oncología a mí me marcó muchísimo. Eso me hizo entender el dolor humano desde un lugar que no lo imaginaba. No lo imaginaba, sinceramente. Y, y eso hace que sea mucho más sensible frente al problema. ¿Y por qué aclaro esto? Porque cuando vos te encontrás con alguien que se va a hacer una cirugía estética, lo primero que pensás es un frívolo, es una persona que no le importa, ¿entendés nada? Que está solamente en el cuidado visual y está haciéndolo para el otro, para el afuera. Si vos supieras que, no te digo todos, pero la gran mayoría de los pacientes lo hacen por ellos mismos, lo hacen por la imagen que ven en su espejo, lo hacen por lo que sienten en su interior, lo hacen porque ellos viven la vida como si fueran mucho más jóvenes de lo que se reflejan en el espejo. O sea, lo hacen porque están frustrados, porque toda su vida tuvieron tal problema físico o de salud, etcétera, y que cuando lo corrigen, les cambia la vida. O sea, yo te voy a contar una anécdota muy, muy simple, porque es muy simple, pero que me pasa permanentemente. El paciente viene, por la consulta que fuera, vestido de determinada manera. Con ropa cara o no cara, no importa. Vestido de determinada manera. Cuando se opera y ese paciente vuelve a los controles, ya una vez que ya está recuperado de los primeros días, que son los incómodos después de cualquier cirugía, no sabes la actitud con la que viene, la presencia con la que viene, la manera de hablar, de comportarse, la cuestión postural de su cuerpo es otra. Claro. O sea, este maestro que te decía Sí. de Barcelona, él siempre me decía que nosotros somos cirujanos psiquiatras, o sea, somos psiquiatras quirúrgicos. Porque con una cirugía ayudás, no es que lo resolvés, ayudás muchas veces a resolver grandes problemas de seguridad, emocionales, etc. O sea, somos psiquiatras quirúrgicos, siempre me decía él. Nosotros operamos el cuerpo, pero en realidad estamos arreglando parte de su cabeza que no encuadraba. Y te juro que lo vemos. Sí, aparte de haber pasado por distintos países, también te debe haber ayudado a entender distintas idiosincrasias globales, ¿no? No, Porque ni a ver, hablar. Argentina es una sociedad muy particular, pero bueno, es eso, tal vez entender que el rol de la estética, del cuidado de la medicina cambia dependiendo del país, dependiendo de la cultura, Totalmente, dependiendo... totalmente. A ver, en mi etapa formativa en Barcelona, cuando conocí a este gran maestro, amigo hoy en día, el cual adoro con el alma, conocí a toda su familia, son increíbles, y a todo su equipo quirúrgico, su equipo administrativo, o sea, nada, establecí un vínculo realmente espectacular. eh, Estábamos al primer nivel, o sea, y te estoy hablando en Barcelona, o sea, estábamos a primer nivel europeo. Entonces vos decís, cuando estás en un lugar donde todo sobra, no falta absolutamente nada y podés hacer lo que vos quieras, que considerás que tenés que hacer y tenés los recursos para hacerlo, eso te abre la cabeza a tal punto que decís, wow, qué grosos que somos en Argentina con Claro. tan pocos recursos. O sea,
qué valor que le das a la formación que tuviste, porque ojo que vos no te formás solo con el profe, ¿eh? Claro. Vos no te formás solo con el gran médico de planta, te forma el enfermero, ¿entendés? O sea, te forma muchas veces el camillero. A veces el camillero va llevando y te tira unos tips que, pucha, eso te cambia todo. O el mismo de seguridad. O a veces la administrativa de turno, ¿entendés? O la secretaria que te toca para tal cosa. Vos te vas formando con cada una de las personas que vas interactuando. Entonces, sí, tu personalidad va a definir después qué clase de cirujano, en mi caso, ¿no? O sea, qué clase de cirujano vas a terminar siendo, qué clase de médico vas a terminar siendo. Pero donde te formes y cómo te formes y cuánta entrega vos hayas dado y dedicado, va a ser la diferencia. Total. Bueno, eso habla un poco también y me parece que está buenísimo ese mensaje esperanzador de cómo cuando uno tiene convicción de lograr algo y se juega, viste, como la famosa frase, jugar con los botines que tenés, el- refuerza todas esas habilidades de certidumbre, de llegar, de poder ayudar, que es mucho más fuerte muchas veces que bueno, tal vez la estructuración o tener todo preparado y tal vez bueno, cuando uno tiene todo preparado, a veces es complicado después poder lograrlo cuando no tenés eso, ¿no? Definitivamente, mira, cuando vos tenés un paciente enfrente, y mirá que estamos Sí, hablando de cirugía sí, estética, o sea, sí, que vos decís, che, esto es lo más frívolo que hay. Sí y no. claro. Habrá cirujanos con su personalidad que serán más frívolos, no digo que no, o sea, hay de todo, como pacientes que buscan solamente eso por el afuera, y está bien también, o sea, lo que te quiero decir es que en general, a la mayoría nos pasa que cuando vos estás en este proceso, vos tomás conciencia que la persona que está enfrente es una persona íntegra Claro. y que lo que estás por hacer con esa persona, desde la atención inicial hasta el final con resultado y hasta la alta definitiva, es algo que le va a cambiar la vida a esa persona, le va a cambiar la vida al entorno de esa persona, ¿sí? Para donde sea, ¿sí? Porque Claro. por ahí está en una situación tóxica y esto le abre las puertas a animarse a trascender esa situación, lo que fuera. Y el punto es que acá es donde nosotros tenemos que ser conscientes que somos mucho más que un cirujano. Claro. Somos mucho más que un médico, porque te voy a dar ejemplos tontos. Siempre que vos operás a un paciente van a haber situaciones que por ahí para el paciente es algo terrible y sabemos que no es nada, o al revés, ellos piensan que no es nada y es algo terrible, donde vos vas a estar para el paciente siempre. O sea, no es que vos haces la cirugía y te desentendés, no existe eso. Si alguien lo hace es porque su personalidad es así y bueno, y será criterio a juzgar o no, no importa, cada uno en definitiva se maneja como quiere con sus pacientes, pero en general el compromiso es natural. Claro. No es que, oh, tengo que atender al paciente a las 3 de la mañana, porque es natural. Porque vos qué buscas? Vos cuando atendés a una persona, vos lo que buscas es resolver la situación por la cual te consultó Claro. y resolvérsela de la mejor manera posible. Entonces, vos buscás cubrir todo. Si bien prevenís de un montón de posibles situaciones, las que vos no podés prevenir, o aún así te consultan igual a la hora que sea, vos estás. Claro. A mí lo más gratificante que me pasa, o una de las cosas más gratificantes que me pasa con los pacientes es, siempre estuviste. Claro. Porque no siempre todo sale perfectamente lineal como esperamos. Claro. ¿Entendés? Cada paciente es un mundo, cada cuerpo es un mundo, las circunstancias que lo llevaron a esa cirugía, cómo llegó a esa cirugía. A ver, yo te puedo hacer un listado de preguntas que le hago a los pacientes para saber en qué condiciones llegan y yo interpretar dónde está parado, pero vos me puedes responder lo que vos quieras. Claro. Y yo no estuve con vos durante las 2 semanas previas de la cirugía a ver qué hábitos tuviste, qué hiciste, qué no hiciste, etcétera. Sos libre, hacés lo que. Pero obviamente el sentido común te lleva a que te cuides. Y a veces no te puedes cuidar. Porque a veces tu vida social, tu trabajo, etcétera, te lleva a no cuidarte. O a veces los tiempos que tenés son muy cortos, venís con un nivel de estrés muy alto. Y eso favorece y condiciona a que no salga todo perfecto. Claro. A que puedan haber intercurrencias en el camino y que tengas que resolver. Lo importante es que el paciente sepa que vos estás. Claro. Y estás de corazón. Te enquilomba la vida, obvio. Te desordena tu día a día, te desordena tu estructura, porque vos tenés horarios de consultorio, horarios de esto, horarios del otro, tu propia vida afuera. Por supuesto que te la desordena. Pero tu familia, que es tu sostén principal fuera del trabajo, vos tenés la familia del laburo, que son una familia, y la familia familiar, que es la que está fuera del trabajo, ¿te entienden? Ya saben que es tu vida así. Entienden que vos podés estar chateando con un paciente a cualquier hora. Y encima en nuestro caso, que son encima todas mujeres y todas buscan verse mejor, entonces verse más lindas todavía. Entonces,
Si tu familia no lo entiende, y bueno, no tendrás que tener familia, tendrás que o buscar otra familia, o sea, armártelo de otra manera, porque es así nuestra vida. Claro. Sí, por último, a ver, antes tal vez de pasar a un bloque, pues me parece que ahí tocas el punto, ¿no? Entender la cirugía estética como un elemento de la vida humana, ¿no? Que se está transformando a una velocidad gigantesca Tremendo. y que ahora vamos a charlar un poco de eso. Preguntarte si un mensaje para todos los chicos que te están escuchando. Sabemos que sos una persona que sos muy innovador en la parte digital, que arrancaste en esto cuando nadie más lo hacía y que constantemente te estás preocupando por transmitir un mensaje positivo, de aprendizaje, de conocimiento, que no sea frívolo, sino que las personas a través del conocimiento puedan llegar a la mejor versión de ellos mismos. Y en ese grupo hay un montón de personas que te siguen, pero seguro hay un montón de chicos que están inspirados o que les promueve ser cirujanos todo lo que solés transmitir. Nada, ¿alguna experiencia de cierre en esta etapa de aprendizaje antes de pasar al otro? Bueno, yo en primer lugar, lo que les digo a todos aquellos que puedan llegar a verse, no sé, reflejados o inspirados o en algo de todo lo que puedo compartir, es esta experiencia personal, creo, es la experiencia de todo profesional en todas las áreas, incluso fuera de la medicina. O sea, como primer mensaje, si vos desarrollás tu actividad con amor, convencido de que realmente te gusta, o sea, no estás forzado a hacerlo, sino que cada elección, en cada paso que fuiste dando, lo hiciste realmente convencido de que era el mejor paso en ese momento. Y digo esto para hacer un paréntesis porque muchas veces los chicos, cuando van a estudiar una carrera, en la mitad de la carrera a veces se dan cuenta que no es la de ellos. Entonces, nada, freno de mano, bajate del auto o cambia el carril, anda para otro lado, o sea, por supuesto que ya estás sobre el final, terminala para que no sientas que esto fue un fracaso, sino que simplemente para que puedas cumplir con la meta y el objetivo que te pusiste. Pero no tenés la obligación de dedicarte a lo que no te gusta. Al contrario, yo soy un convencido de que el exitoso es aquel que hace lo que le gusta, independientemente del resultado económico. O sea, sos exitoso porque sos feliz con lo que estás haciendo. Entonces, ese es el primer mensaje que quiero dejar súper claro. Y respecto ya ahora sí a la profesión, a la medicina, a la cirugía plástica, es importantísimo que cuando te formes de la manera más completa posible. Porque hoy justamente lo que vas a observar es que la tecnología, gracias a Dios, vino para ayudarnos, pero también nos engaña mucho. La tecnología hoy es parte de un gran engaño mundial en todas las áreas, ¿sí? Hace que alguien que sabe poco se vea como que sabe un montón, alguien que sabe un montón si no lo sabe transmitir se puede ver como que sabe poco, ¿sí? Entonces, hoy vos como consumidor, como potencial paciente, cliente o incluso si quisieras estudiar esto, estás viendo una parte de la historia que la tecnología nos está disfrazando como que esto es algo espectacular, como que la medicina es una pavada, como que llegas a ser cirujano plástico de taquito, etcétera. Y no te están contando que hay un esfuerzo personal, un sacrificio personal, una dedicación personal gigantesca. Como tampoco te están contando que tal vez te están vendiendo una tremenda página web, un tremendo Instagram, y el flaco se está recién formando. ¿Entendés? Y le falta transitar por toda esta curva de aprendizaje que todas lo hemos transitado y lo necesitamos para poder consolidarte después. Entonces, como mensaje que lo que quiero decir ¿es posible llegar a ser tu mejor versión? Sí, definitivamente. Ya sea profesional o ya sea como persona que querés consumir lo que te estamos ofreciendo. Pero el mensaje va para este lado. ¿Podés llegar? Sí. Ojo, averiguá, informate, compará, anda a una consulta, anda a otra consulta, si tenés que estudiar y formarte, anda a una facultad, anda a la otra, fíjate cómo es, fíjate cómo les va a los que se formaron en ese lugar. A ver, no te quedes, pero anda vos personalmente, no leas el blog de quien estás leyendo, porque ahí te van a poner lo mejor siempre. Claro. Por eso esta entrevista me parece genial, porque esta entrevista, a ver, la estamos haciendo espontáneo, sin ningún libreto. Entonces, al no haber un libreto, soy yo el que estás escuchando. Y después vas a ser a mí a quien me vas a ver en el consultorio, así como te estoy hablando. Entonces, está bueno que te identifiques o no. Porque, a ver, por ahí no generas empatía conmigo y no tenés que por eso operarte obligadamente porque te cierra todo lo que te estoy diciendo. No, si no tenés empatía y no sentís que soy tu cirujano, no soy tu cirujano, punto. Está lleno.
En la cuadra donde tenemos el consultorio debe haber, no sé, más de 50 cirujanos en un radio chiquitísimo, si no hay más. Entonces, el punto es que, como moraleja es, el cirujano tiene que tener la mejor formación posible, definitivamente. Que además de eso tiene que tener una impronta personal, un carisma personal para tener y diferenciarse del resto, sí, obviamente. Puedes tener la misma formación, pero tener un carisma diferente y vas a ser muy superior en tus resultados respecto al otro cirujano. El punto es vos como paciente, ¿qué querés consumir? ¿Con qué te sentís cómodo? ¿Con qué querés realmente generar la empatía? ¿Empatizás con este cirujano que te ofrece todo esto o empatizás con este otro que te ofrece todo esto otro? Después verás, lo podrás pagar, no lo podrás pagar, hipotecás todo para pagarlo porque considerás que es el cirujano, ya es otro tema, ese es tu tema. El punto es no quedarte con la primera impresión. O sea, no es sano decidir en caliente porque, ya está, es este. Por lo menos mira 2 o 3 más. Siempre me retan por esto, porque digo, andá y compará, fijate, qué sé yo, pero es lo más sano. Porque cuando vos decidís y elegís al cirujano, si me elegís a mí, vas a estar feliz por la decisión que tomaste. Claro. Vas a venir a disfrutar el proceso. No vas a estar estresado desconfiando de todo. O sea que invitamos a las personas a ser curiosas. Es como el gran... Olvídate. A ver, vos fíjate, nosotros tenemos un montón de canales o de diferentes formas de compartir información. Y fíjate que el foco no ponemos en la foto solamente antes y después. Bueno. Pero ¿por qué no lo pongo ahí al foco? Porque lo ofrecemos todos. También lo hice en el pasado y eso lo vas a poder ver de última en el consultorio. Yo quiero ir un paso más adelante. Quiero decirte, ¿qué tal si con un simulador vos podrías llegar a ver una imagen proyectada de un posible futuro resultado? ¿Te vuelve el cerebro? Claro. ¿Esto lo tienen otros cirujanos? Probablemente sí lo tengan algún que otro, pero somos muy poquitos los que lo tenemos. Claro. Entonces, esa experiencia no tiene igual. Bueno, eso nos abre una puerta muy interesante que es el rol de la ciencia y la medicina en la nueva sociedad.